para esta fecha es tuberculosis genitourinaria. Tiene especial importancia esta patología en nuestro medio. Seguramente en algunas latitudes o en el primer mundo definitivamente ya muy poco o no se habla de esta patología, pero sin embargo en nuestro medio tiene una vital trascendencia porque es el punto de partida para encontrar, allanar o definitivamente abarcar otro tipo de patologías. Estuvimos un poco equivocados hasta hace años pensando de que la tuberculosis de modo general había sido erradicada de la faz de la tierra. Sin embargo, creo que esto nunca ha ocurrido y solamente ha sido enmascarada por otras patologías. Entonces vamos a definirla diciendo de que es una enfermedad infectocontagiosa de tipo I social. Tiene una evolución crónica, es curable felizmente y en nuestro medio tiene una notificación obligatoria, por lo tanto debe registrarse y pasarse a niveles superiores a alguna sospecha o algún diagnóstico correcto de tuberculosis. Lógicamente, como toda patología, desde el advenimiento de la humanidad, pues también la enfermedad se ha interpuesto entre la vida de estos y los enseres que ocupaban esta tierra. Hay reportes de más de 2500 años de Cristo en las pirámides de Egipto, donde ya se encontraban estigmas de esta patología. Hipócrates, en 375 a.C., la denomina tisis. Weizmann en 1696 le pone a los nódulos y a los ganglios supurados retroauriculares el nombre de escrófula. Cohen el 87b y se da cuenta que definitivamente hay bacilos en la orina. Empieza a sospechar y a identificar que hay baciluria. En cambio, el 882, Koch es el primero en aislar, identificar por primera vez el bacilo. De ahí que lleva su nombre. El 1925 se descubre la vacuna o los bacilos de Calmette y Guerin, la BCG. El 44 se descubre el primer aminoglucósido que es la streptomicina y el 52 se sintetiza la isoniazida, el INH. A partir de entonces podemos hablar definitivamente de que esta patología es curable. Siempre siguiendo la historia y la epidemiología, esto es un esquema, un mapa mundi donde definitivamente nos abocamos y situamos en el peor de los lugares. Si ustedes se ven la escala inferior donde está el color negro, indica que más o menos 250,000 por cada 100,000 habitantes. Bolivia y Perú están el sudoeste de África, el sudeste, Oceanía y alguna parte de Europa. Infelizmente llevamos la peor parte en cuanto a incidencia se refiere. ¿Qué epidemiología tiene esta enfermedad? Es la primera causa de muerte por infección si hacemos un análisis retrospectivo en todo lo que se presenta las enfermedades infecciosas en la última quincena. Se dice que mata más gente cada año que el SIDA, la diarrea, la malaria y la lepra juntos. Si bien esto es una advertencia que nos hace la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, nosotros desde el punto de vista de nuestro medio hemos visto que cada año que pasa la incidencia
de tuberculosis aumenta con el advenimiento del SIDA. Quiere decir que la inmunosupresión causa peor estrago que la enfermedad sola. En este aspecto, la Organización Mundial de la Salud la declara emergencia global. ¿Por qué? Porque si se juntan con el SIDA y las otras enfermedades, drogodependencias y todos, alarmantemente estamos surgiendo de una forma vertiginosa la incidencia anual. Por lo tanto, podemos decir que esta es una enfermedad emergente. Quiere decir que cada día hay más. Siguiendo la epidemiología, esta enfermedad está asociada a crisis socioeconómica, peor con el advenimiento del HIV. En 1980, es estadística antigua pero valedera para el medio, la tuberculosis más VIH había subido la incidencia entre el 25 inclusive hasta el 50%. En cambio, el 2012, gracias al tratamiento con retrovirales del HIV, disminuye esta cifra ostensiblemente hasta en un 12.7%. Hoy por hoy se habla de nuevas formas de tuberculosis monodrogos resistentes y tuberculosis multidrogos resistentes. El 2012, 450,000 eran los monodrogos resistentes. Esto indudablemente siempre guiados por la estadística americana. Lamentablemente en el medio no hacemos pruebas de sensibilidad, porque no, por lo tanto, no tenemos una cifra real del medio. De estos 450,000 monodrogos resistentes, el 9% se volvieron en multidrogos resistentes. Siguiendo con lo mismo, podemos decir categóricamente que 1/3 de la población mundial está infectada. Nosotros indudablemente nos incluimos en este tercio. 100 millones de nuevos casos activos, quiere decir bacilíferos, productores de bacilos, altamente contagiantes. 2 millones de muertes por año. Se dice, no se especula, que cada segundo nace una nueva infección, o sea, un nuevo individuo con tuberculosis. Lamentablemente, más del 90% está situado en los países en desarrollo. 75% enferman los que están en edad productiva, quiere decir laboral, y de este 75%, el 20% es tuberculosis extrapulmonar, donde estamos incluidos, la urología. Concretamente, al referirnos a lo que nos concierne, la tuberculosis genitourinaria, primeramente diremos que tiene 2 etapas. Uno, el de contacto, que todos tenemos la primera infección, y el segundo, el de desarrollo fundamental de la enfermedad. Hay 2 formas. Uno, la pulmonar, que ocupa el 80% de toda la estadística, y la extrapulmonar el 20%. Esto nos interesa porque de este 20%, el 40% ha de ser genitourinario. Por lo tanto, recae el interés en que nosotros debemos poner bastante cuidado e hincapié en este porcentaje. El grupo etario, ya refiriéndonos a la genitourinaria, oscila entre 20 y 50 años, con una prevalencia de 2:1 mayor en hombres. La diseminación hematógena desde un foco pulmonar es la norma. Más o menos. Aquí la doctora que está escribiendo sus apuntes nos va a explicar cómo es la fisiopatología de la primera infección. Dale, mijita. Esto es lo común. Vuelve, baja. Baja un poco. Aquí.
Todos los ciudadanos transeúntes en las calles y que son bacilíferos en potencia van expectorando quienes tienen lesiones pulmonares activas. Estos bacilos pululantes en el aire son asimilados por gente que no está infectada y esto ha de ser, se va a localizar en los alvéolos pulmonares y ha de ser presa de los macrófagos. Estos macrófagos han de sintetizar, encarcelar a estos y los linfocitos más los histocitos han de encarcelar, encapsular, detener, bloquear a la prima infección tuberculosa. De aquí ha de llevar tres caminos, lógicamente. Uno, que va a ir a la calcificación, la curación casi definitiva, no totalmente. Otro, a la enfermedad activa y la última, al bloqueo. De esto, si el individuo ha de tener cualquier episodio de alergia en su vida, puede decir infecciones virales, VIH, cualquier situación emergente que disminuya su aparato inmunológico, va a exacerbarse y va a ser la enfermedad activa. Continúo. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de los riñones? Ustedes han tenido el foco pulmonar, todos se dice que hemos tenido la prima infección. Entonces estamos en el tercer esquema de latente, de encarcelado, calcificado, pero jamás erradicado. En cualquier emergencia que tengamos que disminuya o altere nuestro sistema inmunológico, esto indudablemente se va a diseminar por vía hematógena, no linfática, hematógena, y de aquí va a ir al filtro del organismo que es el riñón. Aquí se produce un adagio claro y concreto. Los dos riñones se enferman, atrapan el bacilo, pero uno solo es el que enferma, el otro siempre está indemne. ¿Será que la naturaleza es sabia o nuestro sistema es bastante minucioso en preservar solo uno? ¿Qué va a hacer en el riñón? Va a haber una siembra bilateral, pero la cronificación es solo unilateral. Empieza a nivel de la cortical, llega a la medular donde produce necrosis papilar, que es la primera manifestación clínica o radiológica de la tuberculosis, la cual nos interesa. En estas condiciones va a llegar al sistema excretor o sistema pielocalicial, donde va a bajar o a desembocar en los uréteres por vía canalicular. ¿Qué va a producir a nivel del uréter? No se olviden que es un sistema, un aparato hueco que tiene una mucosa, una muscular y una serosa. Entonces va a producir una reacción inflamatoria intensa con ulceración y necrosis. Esta necrosis, en su afán de cicatrizar, va a producir una fibrosis cicatricial y el resultado de toda cicatriz o de toda fibrosis es la estenosis. En estas condiciones llega a la vejiga por el flujo permanente de orina, con lesiones granulomatosas a nivel de la desembocadura de los meatos. Hay un edema perimeatal ureteral que reduce la capacidad contráctil de la vejiga porque ha de producir similar situación que en el uréter, una fibrosis y retracción cicatricial. En la próstata, también por vía canalicular o por vía hematógena, va a haber una abscedación y fibrosis, con nódulos a nivel de la vesícula seminal, granulomas en el conducto deferente, que es causa de infertilidad y se hacen nodular. El epidídimo por vía retrógrada, que no es hematógena. La vía retrógrada ha de producir absceso y fístula, que es el común denominador en nuestro medio. La fístula epidídimo escrotal, que es la carta de presentación. Si hubiera, aclaro a todo el auditorio, si hubiera alguna duda, alguna aclaración, no tienen más que decirme para volver a revisarlo. ¿Y cuál es el agente etiológico de esta enfermedad tan cataclísmica? Es el Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo gram positivo, recto, que mide de 0,4 por 3 micrones.
Es ácido alcohol resistente por excelencia porque tiene una capa de ácidos micólicos. Se lo identifica a simple vista por tensión de Ziel-Nielsen, donde se observa que es intracelular obligatorio, aerobio obligado. Su tiempo de duplicación es de 18 a 20 horas y es resistente a la desecación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se guarda en formol. Aquí mi resistente dice que definitivamente es resistente a la desecación porque no debe guardarse en formol, ¿toca? No debe guardarse en formol, indudablemente va a impedir la identificación por la capa de ácido micólico externo. Por lo tanto, es resistente a la desecación. ¿Por qué? Porque si tú lo esterilizas, cualquier medio, simplemente a 80 grados, como se hace normalmente, gases, compresas, sigue el bicho ahí. Vamos. Aquí tenemos dos vistas, una la que normalmente lo hacemos en el medio, tensión de Ziel-Nielsen, y la otra es microscopía electrónica, donde sí se ven los bacilos, los bastones rectos y con una capa seria externa. No es mi intención confundirlos, marearlos ni aburrirlos, pero es obligatoriedad nuestra saber que este Mycobacterium tiene una capa externa, una capa media y una capa interna. La externa es una cápsula de material en base a ácido micólico. La media en base a una cubierta de ácidos arabino-galactánicos. Y la interna es un péptidoglicanos con células en la membrana basal. Hasta aquí quiero que ustedes memoricen y sepan. El resto, que es tremendamente áspero, no nos interesa porque es patrocinio de los microbiólogos y nosotros no nos vamos a meter, ni les vuelvo a decir, ni mi intención es confundirlos, ni sacar preguntas de aquí. Pero sí nos interesa qué factores de virulencia tiene el bacilo. Tiene un factor proteico, lipopolisacáridos y genéticos. La proteína HSPX, la proteína OMPA, lípidos, lipoglicanos y polisacáridos. El lipoarabino manano es el principal y entre los genéticos donde se está desarrollando tremendamente la ingeniería genética es el gen PHOP, de donde creemos que va a salir la vacuna definitiva para esta enfermedad. Por eso es que nos interesa esto. ¿Qué clínica tiene? Sabemos que el bacilo es un bacilo, ácido alcohol resistente, mide tanto, tiene características. Y ahora, ¿qué clínica? La clínica en general de la tuberculosis es totalmente inespecífica, insidiosa y siempre de tendencia crónica. La sintomatología miccional se hace presente cuando la enfermedad ya está establecida. En el laboratorio de orina vamos a encontrar, en la urología lo principal es el laboratoriaje. Por lo tanto, un paciente urológico que no tenga un general de orina, pues es alguna cosa, es igual que un neumólogo no tenga su placa de tórax de sus pulmones, ¿no? Entonces, la microhematuria se va a presentar en más del 50%. La macrohematuria, quiere decir la hematuria visible, solo en el 10% de los casos. La piuria estéril, que es la presencia de bacterias y leucocitos, en más del 90%, siempre con urocultivos negativos. Tiene evolución crónica hasta la anulación funcional renal, si acaso no ha sido objeto de tratamiento este paciente. Quiero una aclaración. Cuando digo que son bacterias negativas o leucocitos, ¿qué es una piuria? Rubí.
presencia de leucocitos o piocitos en orina con un neurocultivo negativo. ¿Qué es piuria? Presencia de leucocitos en orina. Piuria les hemos dado claramente, o todavía no, ¿no? A este grupo todavía no estamos en laboratorio. La piuria es un macrófago lleno de leucocitos muertos. Y no hay bacterias. La bacteriuria es otra característica, ¿no? La abacteriuria, con piuria estéril más urocultivo negativo, hay que siempre sospechar en tuberculosis. Como tiene una evolución crónica con mayor razón. No es por molestarte, hijita querida, que te saco esto, pero es que lo que me da rabia es que tengas que tomar apuntes teniendo el pendrive. ¿Por qué no tienes un pendrive y te copias? A no ser el dueño. Bueno, vamos a continuar. Entre las manifestaciones generales, un 50% están etapificadas. No voy a entrar mucho porque ustedes están más frescos que yo. Lo han pasado en neumología, enflaquecimiento, sudoración nocturna, caquexia en algunos casos, la tosecilla insignificante que no parece ser o solo parece ser una gripe mal curada. En fin, son manifestaciones ambiguas, generales y absolutamente nada concretas. En cambio, las manifestaciones renales, lo que les decía, fundamentalmente la microhematuria persistente y algunas infecciones con urocultivo negativo han de ya darnos a sospechar de que hay algún problema renal. Las manifestaciones vesicales lógicamente se han de traducir por la reducción de la capacidad y el tamaño de la vejiga en una polaquiuria con nocturia. Y las manifestaciones genitales que enseguida los vamos a ver. ¿Qué es lo que produce en cada uno de los órganos a mayor o menor intensidad y de acuerdo al grado de avance que tenga la enfermedad? Lo que más nos interesa, a nivel suprarrenal, va a haber una insuficiencia crónica, lo que se traduce en una enfermedad de Addison. La gente se vuelve morena, negrita. A nivel del riñón, lo que les decía, macro o microhematuria. Va a haber piuria estéril, va a haber dilatación, va a llegar a la insuficiencia renal con calcificaciones en el trayecto o en los cálices o con columnas de Verdun. En los uréteres, por un proceso cicatricial, llega la estenosis. En la vejiga va a haber fundamentalmente una estenosis de la unión uretrovesical, con sintomatología del tracto urinario y contractura vesical que reduce su capacidad. A nivel de la próstata y uretra, uretritis, úlceras, estenosis, prostatitis. Problemas es el diagnóstico número 1 en la anatomía patológica ¿con qué? Cáncer de próstata. A nivel de pene, úlceras, estrechez, muy poco hemos visto, igual que granulomas, úlceras a nivel de vagina o aparato reproductor femenino. Tenemos muy poca oportunidad de ver esto. De repente en la maternidad tienen mayor, claro, atienden más mujeres que nosotros. Y a nivel de los escroto, masa palpable, absceso, granuloma, fístula, que ahora vamos a ver. A nivel de periné, la fístula y los abscesos fríos. Esta es la carta de presentación de nuestra gente joven en edad laborable, son muchachos entre 15 a 30 años diríamos, de que vienen y decir hace tiempo que me supuro un poco de pus, que no le duele, no le molesta, son los famosos abscesos fríos ya fistulizados, es una fístula epidídimo-escrotal, más arriba una fístula escrotoinguinal. Sigue. Otro caso ya consolidado, ya prácticamente cicatrizado, donde el gran problema de estos es que estos pacientes no han sido subsidiarios del tratamiento.
Después del diagnóstico por lógica, tiene que haber la elaboración de una historia clínica bien hecha y retrospectivamente detallada. La anamnesis juega un papel preponderante desde su motivo de consulta. Entonces les dirá que hay antecedente de tosedor, hoy en día le llaman sintomático respiratorio, ¿no? Tosedor crónico, y en el examen físico van a ver todos estos estigmas. Si ustedes hacen una exploración detallada, se encontrarán con una de estas cuestiones. Un examen general de orina les va a viabilizar, les va a orientar más al tratamiento. Y si ante la duda hacen una tinción de Ciel-Nielsen en un sedimento urinario, indudablemente casi tienen el diagnóstico hecho. Confirman con un cultivo en medio del Oyster-Jensen y con una reacción en cadena de la polimerasa. El diagnóstico, lo vamos a ver más adelante, difiere más que todo en tiempo y en especificidad. La cistoscopía como arma tiene indicaciones precisas en un aspecto de tuberculosis. La ecografía es mandatoria y de norma. La urografía excretora prácticamente va a dar el resultado. Ayuda bastante la tomografía y el estudio histopatológico es determinante y contundente. El laboratorio, siempre hablando de génito urinario, el aislamiento del germen en la orina es raro. Lo que les decía, Ciel-Nielsen es mucho sacrificio, según los laboratoristas. Se requieren más de 10.000 bacilos por mililitro para su identificación. En cambio, la baciloscopía, el bacilo ácido alcohol resistente, más Ciel-Nielsen, no es confiable por el Mycobacterium smegmatis, si acaso la persona no es circuncidada o tiene precarios hábitos de aseo. Identificar Mycobacterium bovis, que es lo que más hay en el medio, todos hemos tomado leche. Y allá está el problema, el contagio. Entonces se hace con penicilina más ácido periódico con que se exterminan las células superficiales y se determina el bovis. Ahora, en cuanto a los métodos moleculares, la detección directa del DNA microbiano es una situación que hoy en día aliviana, evita molestias y, además, tiempo. La reacción en cadena de la polimerasa detecta más o menos 10 bacilos en la muestra, en relación a 10.000 que tenía la otra muestra. Tiene una sensibilidad del 88%, una especificidad mayor al 95%, mayor, por supuesto, sensibilidad que Ciel-Nielsen. La detección se realiza en el mismo día. Ahora, la hibridación de ácidos nucleicos en cultivo, sensibilidad y especificación casi en el 100%. Todavía no disponemos en el medio. El cultivo en medio sólido convencional, Oyster-Jensen, excelente, hasta el 90% hemos dicho, pero ¿cuál es el problema? Que la primera lectura se realiza a las 4 semanas, la segunda a las 6 y la definitiva a las 8 semanas. En ocasiones, pues el paciente ya partió. El método Bacter, cultivo radiométrico líquido con sustrato marcado con carbono 14. Produce CO2 que se mide cuantitativamente, dura 13 días. Aquí lo tenía el hospital belga. Parece que les iba bien. Aquí en el hospital Viedma solamente hemos tenido Ciel-Nielsen y cultivos. Son varios los métodos, no solo el Oyster-Jensen, los menciono porque tienen mayor especificidad. Este es nuestro, es de la Escuela Técnica de Salud, donde indica un tubo de ensayo con un cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis. Ahora la histopatología que aclara, detecta y definitivamente da el diagnóstico. Hasta en un 30% debe hacerse el diagnóstico de tuberculosis genitourinaria. ¿Por qué? Porque cuando uno opera saca una muestra, saca una biopsia, entonces la analiza y ese es el 30%.
de su especificidad del 100%. Siempre cuando se aborda un aspecto un poco agresivo a nivel de la vejiga, debe realizarse biopsia de vejiga. Llamamos nosotros mapeo. Esta es una célula gigante de Langhans. Donde hay células gigantes de Langhans con una reacción linfocitaria periférica intensa y una reacción de histiocitos al medio, creo que son los oscuros, no soy patólogo, pero más o menos. Por lo tanto, para que se enteren ustedes, ponla más al fondo. Escapala más allá, más allá. Ahí está. Es una célula gigante la... Venga. Ahora la ecografía. La ecografía tiene un pequeño defecto. Es operador dependiente. Para mí puede ser una cosa, o yo tengo más habilidad que ella, o ella es mucho más habilosa que yo. Pero lo que tenemos que recalcar de esto es que la tuberculosis siempre se asienta a nivel de la cola del epidídimo. Los problemas bacterianos se localizan a nivel del cuerpo del epidídimo y las virales a nivel de la cabeza. Por lo tanto, topográficamente esto nos da una idea. Además, al no haber los 4 signos de Celsius, ¿cuáles son? Calor, rubor, dolor. Y tumefacción. Al no haber eso y solo hay haber una tumefacción, que eso, por eso es que se le llama absceso frío, porque no duele mucho. Continúa, por favor. Ahora la radiología. Oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué se me hace? Hay otras muchas. Después vamos a revisarlas. Quería que muestre. La primera manifestación radiológica de la tuberculosis siempre van a tener en cuenta hoy en día. El advenimiento del modernismo también implica simplificación, y al haber simplificación nos tragamos la ballena. Las cosas pequeñas es con urografía excretora. Las flechas están indicando. Pregunta de examen. La primera manifestación radiológica de la tuberculosis es el amputamiento de los fornix. Ahí tienen la primera en la A. La estenosis infundibular en la B. Es la segunda manifestación. Sí. Aquí igualmente vamos a ver en el lado izquierdo siempre, ahí ya no hay fornix, hay infundíbulo que se está necrosando y ya ha empezado a haber estigmas a nivel ureteral. Tanto en el derecho como en el izquierdo hay pequeñas estenosis. Continúa. En cambio, esto es un caso ya avanzadísimo donde solo la unidad funcional renal izquierda está presente y a la derecha ha tenido una anulación funcional. Esta pequeña diapositiva siempre la conservo porque es muy ejemplarizadora. Hay un megauréter por una estenosis a nivel pielo-ureteral con unos cálices en bolas, un hidrouréter, un arrosadamiento tremendo con estenosis a nivel de la unión uretero-vesical. Dale a la vejiga. A la vejiga. Un poquito más. Verán, hijita, que a este nivel el uréter es una morcilla y hay una estenosis aquí a nivel de la desembocadura. ¿Qué les llama la atención? La capacidad vesical. Estas son las famosas vejigas en moneda que dice la literatura antigua y aquí todavía podemos ver un pequeño divertículo. La siguiente. Similar situación con una unidad renal izquierda no funcionante. Dale, izquierda, aquí arriba. Una ureteritis segmentaria con un lado derecho no funcionante. Igual, derecha no funcionante o derecha funcionante, la diferencia del uréter, ¿no? Que es de amplitud normal, pero aquí ya es estenótico y arrosariado. Venga. Similar situación con una estenosis, ¿sabes? Ampliada nomás la imagen. Eso, porque se ve hasta los riñones. Ahí está.
Ahí igual se ve una estenosis en la desembocadura piel ureteral, una rigidez por fibrosis del uréter derecho, múltiples estenosis, un divertículo en una vejiga mini y a este lado el derecho no funciona. Si bien esto es lo más representativo, apoyamiento de fornis, estenosis infundibular, podemos verla claramente en la otra radiografía. Así es. El uréter rosariado, esto ya no se ve, por supuesto, ¿no? Estas son joyas de la imagenología, donde es cosas imposibles que veas, porque seguramente este paciente ha tenido cólico tras cólico para llegar a esta situación. Es una estenosis segmentaria de todo el tercio distal del uréter izquierdo. La tomografía, otra situación que nos puede dar, y además me olvidaba, la placa simple. Los riñones mástic son aquellos riñones que se calcifican, que son el queso, el mástic y el calcio, y que se calcifica orificialmente y los detecta de esta forma. Pero sin embargo la placa simple lo detecta la calcificación. Es un riñón hidronefrótico sin nada de parénquima, con una calcificación a nivel del orificio distal. Al otro lado, similar situación con un riñón derecho que ya no funciona. El diagnóstico por cistoscopía se la debe realizar siempre bajo sedación o bajo anestesia, porque si se dan cuenta ustedes lo que estamos viendo, que las vejigas se vuelven chiquititas, rígidas y de mínima dilatación, entonces el llenado vesical va a ser sumamente doloroso. Es mandatorio realizar una biopsia vesical y descartar un carcinoma vesical incipiente. Estas son las imágenes que vemos en la cistoscopía. Las granulaciones tipo ampollas que se llama edema buloso, que son de origen tuberculoso. La úlcera tuberculosa aguda, el del número 2. El de la número 3, cuando ya hay una cicatrización retráctil a nivel de la desembocadura uretero-vesical, entonces produce esa retracción en hoyo de Gold. La lesión tuberculosa, la número 5, que es sepingente y que la vemos bastante seguido en los controles post-resección cuando son cánceres papilares. La cistitis tuberculosa aguda, que la única manifestación es la hiperemia y el sangrado permanente. La ureteroscopía está destinada definitivamente a 2 o 3 situaciones especiales, fundamentalmente cuando uno no sabe de qué lado es el que sangra y la enfermedad es incipiente. Los cultivos de orina directos, cuando uno quiere saber si hay una lesión bastante grotesca en el riñón derecho, hace una cistoscopía, toma la muestra de la orina y la cultiva y determina de qué lado es el que sangra, izquierdo o derecho, fundamentalmente para eso. Después, con mucho cuidado, no le van a meter un ureteroscopio a uno que está cicatrizando, ahí cerró y listo. Ahora el tratamiento, una vez que han determinado, lo han diagnosticado lógicamente con PETI. Hay esquemas que no les voy a llenar la cabecita de ilusiones falsas, porque estos esquemas cambian cada año dependiendo la cantidad de resistentes o de fracasos terapéuticos que hubiera tenido un departamento, un centro, una provincia, todo. Se hace un análisis anual y se detecta y se cambia el tratamiento. Simplemente lo que quiero admitirles es que 2 semanas esto sigue vigente, se hacen con rifampicina, INH, piracinamida y etambutol. Y 4 meses con rifampicina e INH. ¿Es esto? Vamos a pasar. La dosis, rifampicina 10 miligramos kilo peso día. La isoniazida 5 miligramos kilo peso día. El etambutol 15 a 20, la piracinamida 20 a 30 y la streptomicina, que cada vez su uso está más restringido y prácticamente ya está abandonando la competencia. Todo utilizan todavía. Entonces,
Lo que a mí me interesa fundamentalmente dentro del campo de la urología es que sepan qué medicamentos son bactericidas y qué medicamentos son bacteriostáticos. Ustedes por microbiología saben muy bien la diferencia. No se apure, mi niña, disminuya. Entonces, el INH y la rifampicina afecta a los bacilos activos y latentes dentro de los macrófagos, atraviesan. Esta mañana, ¿qué les decía? Que el antibiótico de mayor difusión era el INH. Dentro de los macrófagos mata el bacilo de Koch. La piracinamide destruye la bacteria intracelularmente y en un medio ácido. Veremos al final dentro de las recomendaciones por qué no se debe comer algunas cuestiones. Estos 3 antibióticos son bactericidas y tienen una acción esterilizante. El bacteriostático es el etambutol y la tioacetasona, con bactericidas para prevenir emergentes de cepas resistentes. Como son bacteriostáticos, los mantienen latentes. En cuanto a la monodrogo resistente y multidrogo resistente, hay un gen, el expert que diagnostica tuberculosis y detecta resistencia a rifampicina en menos de 2 horas. Lamentablemente dicen otros que no es todavía. En nuestro medio creo que no existe. En La Paz en enlace existe. Ya te dicen si es resistente o no a la rifampicina. Ojalá que también... ¿Qué? ¿Esto? ¿Y cómo actuaba? Aquí mi residente me dice que en Punate le hacía. A ver, venga y que nos explique. Venga, tome asiento, doctorcito. Venga, explíquenos. De que ya tenían que recolectar la muestra y con el espunto de la orina ya podían hacer si era resistente a la rifampicina. Pero lo que yo quisiera es que tengamos un sentido común. Si estamos diciendo de que el cultivo dura hasta 60 días, ¿y cómo es que en el momento van a hacer la resistencia? Con el medicamento. ¿Pero qué pasa? ¿Y en qué bacilo hacían, pues? En el bovizo o en el esmimats, cada uno se sacaba. No sé, de todas maneras, mira, no, les voy a preguntar si es que tienen el espectro en Punata. No creo. Aquí entonces hiciéramos, pues. El único laboratorio que puede tener estas cosas es INLASA, la Escuela Técnica de Salud. Ni siquiera el Vietnam, pese a que es de 3er nivel. ¿Por qué? Porque los laboratorios, por el programa de tuberculosis, están centralizados. En reacción en cadena de la polimerasa mandan a La Paz. Aquí hay privadamente, pero $200 cuesta. Entonces no es viable. De todas maneras, es bueno que sepan que existe. Y aquí mi residente de 2º año me está diciendo que en Punata ya hay. Me alegra. Ahora, el tratamiento quirúrgico, indudablemente ya es un aspecto de intervencionismo. Cuando se habla de ablativas, que son en un 35%, es en aquellos riñones inexistentes, el riñón mástico, que ya no sirven y hay que botarlos. En las reconstructivas, que son la mayor parte del 65%, siempre deben realizarse cuando han concluido el tratamiento. No se olviden que el tratamiento va a producir fibrosis, por lo tanto, retracción y estenosis. Las indicaciones de una nefrectomía. Ruby. ¿Por qué lo saca uno? Si dicen que la tuberculosis autonefrectomiza. Ustedes me tienen que saber. A los alumnos les damos un puntillazo general, pero que les sirva toda su vida, porque la tuberculosis no es urología, es cirugía, es medicina, es todo. Cuando existe baciluria persistente, un tratamiento y sigue habiendo bacilo,
2 tratamientos, sigue habiendo vacío y sigue orinando con sangre. Entonces, de algún lado tiene que venir y le duele. Eso es sinónimo de engrosamiento. ¿Qué conclusiones vamos a tener después de esta perorata? Que la situación de salud mundial es grave, estamos al filo de la navaja. La frecuencia prácticamente en nuestro medio y en todo Bolivia es desconocida. Desconocido. Nos enteramos demasiado de las complicaciones o de la falla renal crónica que va a diálisis. Los síntomas iniciales, como habrán visto, es infrecuente, poco orientador. Los síntomas urinarios dan cuando la enfermedad ya es avanzada. El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. Aquí se cumple el adagio. Los ojos no ven cuando el cerebro no sabe. Entonces tienen que sospechar, pues. Y para sospechar hay que leer. Tiene un gran compromiso quirúrgico reparador, aunque sean los órganos pares, en la mayoría de los casos. Hay que situaciones a considerar. El uso de quinolonas retrasa el diagnóstico 3 meses, negativiza el cultivo. Hoy por hoy se utiliza la ofloxacina, la levofloxacina, como opción a los multidrogos resistentes. Por lo tanto, no lo queman. Lamentablemente, la ciprofloxacina ha sido muy quemada. La pieza anatómica siempre en frasco fresco, seco, nunca con fórmula. No se debe utilizar omeprazol. A ver, ustedes que han hecho internado en el Viedma, ¿quiénes han hecho internado? Aquí en nuestro hospital. ¿Qué les ha llamado la atención en infectología? Aquí está comentando un residente, dice que voy a repetir el 3er año de mi residencia. Muy probable si no sabes esto, Crestón. No se debe utilizar jamás omeprazol. ¿Por qué? ¿Qué hace la bomba de protones? Inhibe, por lo tanto no es. Los medicamentos se actúan y se absorben en medio ácido. Por lo tanto, los que han visto y han rotado van a ver que a los que van a tomar sus medicamentos son 9 tabletas. En uno solo y con un vaso de plátano con agua o papaya con agua, para que amortigue un poco. Pero aquellos sabios que dicen que hay que tomarlo en el omeprazol, lo arruinaron. Igualmente la administración con alimentos sin grasa. El cultivo negativo siempre debe sospecharse con sintomatología plena de cultivo para micobacterias. Los que no conocen Potosí, no conocen Cochabamba. Bueno, jóvenes, aquí concluyo. Gracias. Ahora las preguntas. Pero no ha venido nadie. Nacho, 10 creo que son. Jóvenes, preguntas.